Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar a través de la Mediateca. Desde ya muchas gracias por su participación. Como saben, Mediateca es un proyecto de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria que surgió hace unos años bajo la necesidad de divulgación médica y científica en formatos digitales, audiovisuales, y que hoy por hoy, frente a esta pandemia mundial que nos mantiene imposibilitados de realizar reuniones científicas presenciales, constituye una herramienta fundamental a la hora de actualizarnos, comunicarnos y compartir opiniones como en el día de hoy. Un agradecimiento especial a Muriel Cabrera, nuestra webmaster que nos acompaña en la coordinación, y a todo el equipo de Mediateca. La dinámica de hoy se va a iniciar con la disertación de nuestro invitado y luego pasaremos al bloque de preguntas, las cuales se van a realizar en forma verbal con la opción que encuentran en su pantalla de mano alzada. Pasamos ahora a presentar a nuestro disertante de hoy, el doctor Alejandro Videla. Alejandro es candidato a magíster en efectividad clínica, profesor de atención médica primaria y medicina interna de la Universidad Austral, staff de neumonología del Hospital Austral y pertenece al Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. El título del webinar de hoy es COVID-19, lecciones aprendidas y controversias en fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Alejandro, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por dedicar este ratito de tiempo para escucharme. Desactivamos la cámara un minuto y empezamos entonces con la presentación. Y bueno, un poquito la idea de la presentación, desde que me la pidieron, es en este escenario que tenemos de tanta incertidumbre y de tantas preocupaciones, primero compartir el aprecio y el agradecimiento a todos los que están en este momento exponiéndose muchas veces para poder atender a estos pacientes. Como digo, mando buena onda, mi simpatía, mis oraciones y, como decía previamente, perdón que parece que tuviera... A veces cuando se hace una secuela de una película, las cosas no salen demasiado bien, pero a veces también hay secuelas de películas que salen bien, con lo cual, en esta secuela de la presentación anterior, el objetivo es resumir la información proveniente de series de casos de COVID que se hayan publicado durante abril y mayo de este año, presentar algunas controversias sobre fisiopatología y tratamiento de sostén, actualizar la evidencia sobre el tratamiento antiviral, incluyendo las publicaciones posteriores a la presentación mía anterior, revisar fundamentos e implicancias del uso de la PCR, de los test rápidos LAMP, que fueron presentados en nuestro país ayer, la tomografía y el uso de serologías para el diagnóstico de COVID. Por la velocidad de la evolución de la literatura, estoy citando preprints, es decir, publicaciones que no han sido sometidas a un referato, y refiero para más información sobre el tema del tratamiento antiviral y sobre el uso de corticoides a la presentación anterior que hicimos desde la Mediateca. Entonces vamos a empezar con las lecciones aprendidas de las 9 series de casos. En el intervalo desde el webinar anterior ocurrió la gran brote de casos en la ciudad de Nueva York. En JAMA se publica esta serie de 5.700 pacientes internados, cuya mediana edad es 63 años, 60% varones, como todo lo que vemos en la literatura, que en un 88% de los casos tenían alguna comorbilidad. En esta serie de casos se vio que, si bien un tercio de ellos estaban febriles al momento de ser atendidos en la guardia del hospital, era frecuente el antecedente de fiebre previo, un 17% tenían taquipnea, casi un tercio requirieron oxigenoterapia, y de los casos que están cerrados en la base de datos, 14% requieren internación en terapia, 12% se ventilan, 3,2% requieren hemodiálisis. Eso lo hemos escuchado en otros webinars, que la necesidad de soporte renal a veces es uno de los limitantes de la atención que se puede proveer a estos pacientes. La mortalidad fue del 21% y la mortalidad en RM del 24%. Esto lo quiero remarcar porque la primera versión del trabajo decía 88%, la prensa se agarró de esto para decir que los pacientes se morían por la ventilación mecánica y en realidad esto era un error de interpretación o de redacción del abstract. 45 casos fueron reingresados y de este pequeño porcentaje de casos no hay mucha información, salvo que tuvieron mediana de 3 días al reingreso. Fue una cosa precoz. Llama la atención de esta serie de casos que la mayoría de los que requirieron RM y cuidado en terapia estaban en edades medias de la vida, entre 18 y 65 años, es decir, que
que no eran solo los mayores de 65 los que requerían atención en terapia intensiva, sino que buena parte eran más jóvenes. En este grupo de casos, en los pacientes que se hicieron paneles virales o para otros gérmenes, un 16% tuvo coinfección por otro coronavirus y después venía la coinfección por clamidias, por metabovirus humano o por enterorinovirus. Y más abajo, influenza. También llama la atención la frecuencia de la coinfección por virus sincicial respiratorio y por parainfluenza. Esto es parecido y distinto de otra serie de casos reportada en la cual se vio 6,9% de coinfección por rinovirus enterovirus, 4,3% de infección por otros coronavirus y ausencia de infección por gérmenes de patógenos intracelulares y poca frecuencia de infección por influenza o parainfluenza. Otra serie de casos, también proveniente de la ciudad de Nueva York, de 393 casos, 62 años de edad media, 60% varones. Más frecuente comorbilidad, la obesidad. La obesidad entra como nueva comorbilidad. Los síntomas son los que ya conocemos, con un porcentaje, hasta un 24% de personas con síntomas gastrointestinales, en particular diarrea. 30% requirieron ARM, 10% fallecieron, 30% de los que ingresaron inicialmente no requerían ni siquiera oxigenoterapia y después en su evolución requirieron ARM. Factores asociados con la ARM, el sexo masculino, la obesidad, el aumento de transaminasas, el aumento de marcadores inflamatorios, que es una cosa ya que ya estamos bastante acostumbrados a ver en las series de casos, y también, como en la serie anterior que mencionamos, alta necesidad de uso de vasopresores, 95%, 13% de necesidad de hemodiálisis, 19% de arritmias. Otra serie de casos, esta de California. California no tuvo un impacto tan grande porque fue mejor llevadas adelante las medidas de confinamiento y de aislamiento. Acá son 377 pacientes de un sistema de salud que testeó a 16.000 personas, 1.299 positivos y terminó internando un tercio. Edad media también 60 años, 56% de varones, los mismos síntomas al ingreso, tos, fiebre, disnea, un tercio requieren UTI, un tercio ARM, mortalidad del 15%, la mitad de ellos requirieron oxigenoterapia al ingreso, ningún caso con influenza o virus sincicial respiratorio. También en esta serie de casos, edades medias de la vida, entre 40 y 79, si quieren, son los que mayor carga de trabajo dan a las unidades de terapia intensiva. Esta es la serie de casos más grandes, alguna serie de casos de 15 millones de casos que no quiero compartir porque tengo algunas reservas metodológicas y estoy esperando su publicación. Estas fueron 16.000 pacientes internados en el Reino Unido, recolectados a través de la base de datos de la OMS y SARIC, en donde se ve 77% de mediana edad, un poco mayores que otras series de casos que estamos viendo, 60% de varones, 4 días de síntomas antes de internarse, 7 días internados la mediana, un 47% sin comorbilidades, es decir, la mayoría con comorbilidades, 3 conglomerados de síntomas respiratorios, sistémicos, mialgias, artralgias, decaimiento y entéricos, los que habíamos mencionado antes, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La evolución al alta fue el 49%, 33% de mortalidad. Esto fue una de las mortalidades más altas reportadas. El Reino Unido no le fue bien en mortalidad de internados. La evolución de los internados en terapia en unidades intermedias o altas, 45% de mortalidad, y la evolución en RM, 53% de mortalidad en RM, una de las más altas reportadas en series de casos. Esta serie de casos, como todas las otras, que un poco esto no me detuve en cada serie en particular, lo voy a resumir al final, hay alta frecuencia de comorbilidades. La enfermedad cardíaca crónica, en esta serie de casos incluyendo la hipertensión, entre ellas, la diabetes sin complicaciones, la EPOC, la insuficiencia renal crónica, el asma, la demencia. Allá abajo, fíjense ustedes, el HIV. Esta es la primera serie de casos en donde uno ve una porción apreciable de asmáticos reportados. Esto lo podemos conversar después en las preguntas, pero no es tan frecuente de que haya asmáticos reportados en las series de casos. Ellos hicieron un análisis de factores asociados a mortalidad, fuertemente la edad, a partir de los 50 años se cuadriplica el riesgo, casi 10 veces más riesgo entre 70 y 79 años, 13 veces más riesgo de muerte, más de 80, y otros factores asociados, la obesidad, 37% de aumento, la demencia, 39% de aumento, la enfermedad cardíaca crónica y la enfermedad pulmonar crónica.
Otra serie de casos, esta publicada en New England, 8.000 casos, 169 hospitales de todo el mundo, en particular, perdón, de Asia, Europa y Norteamérica. Más jóvenes que las series anteriores, 49 años, 60% de varones, fallecen 5,8% y sobreviven 9,24%, es decir, una serie con una mortalidad hospitalaria internada relativamente baja. En el análisis de regresión logística multivariable de factores asociados a la mortalidad, otra vez emerge, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, casi triplicando el riesgo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad coronaria. Acá llama la atención, es una serie de casos que lo demuestran, casi una duplicación de riesgo de morir por los pacientes con tabaquismo activo al momento de la internación. Y como en toda la serie de casos, duplicación del riesgo por tener más de 65 años. Cosas para guardar un poquito. No hay riesgo asociado al uso de IECA y hay tampoco incluso disminución de riesgo con el uso de estatinas, con lo cual se ha hipotetizado si las estatinas, que nos vivimos discutiendo si sirven para disminuir la inflamación, podrían haber reportado algún beneficio en estos pacientes. Con este diseño no podemos saberlo. Serie de casos de China, 3 centros, 53 años de edad, 48% de clínicos. Fíjense ustedes, la mitad tenían un CORP de 0, es decir, los parámetros, score diagnósticos de neumonía no sirven para estos pacientes. Los pacientes mayor cantidad de comorbilidades mientras peor estaban, 67% de los que estaban peor, ni siquiera eran ARM, shock o falla orgánica, tenían comorbilidades. En los pacientes que solamente tenían neumonía, el 37%. Tenían el grupo más leve, era el que más usó IECA. La mortalidad anduvo por el 41% en los críticos, que fueron los que recibieron más antivirales, y también se vio un aumento grande de mortalidad en función de la edad, 6 veces más riesgo de fallecer en mayores de 75 años. 1.591 pacientes de la región de Lombardía, esto es una serie retrospectiva, los pacientes provienen de terapias intensivas, no son tan viejos, 63 años, 82% de varones, 68% al menos con una comorbilidad. La mayoría de ellos, los que se internan también por alrededor de 50 años, ARM el 88%, 11% BNI, pacientes que requieren PIP alta al ingreso, que requieren alto requerimiento de FiO2, que la PIP fue igual de necesaria y alta en pacientes jóvenes y ancianos, que sí, los más jóvenes requirieron menos oxígeno, los pacientes hipertensos tuvieron peor intercambio gaseoso al ingreso, mortalidad del 26%, 58% requirieron internación en terapia intensiva y se vio mayor mortalidad en los mayores de 63 años. Serie de casos de 85 fallecimientos de los hospitales en Wuhan. 38% con PCR positiva. En ese momento los chinos incluyen en su serie de casos muchos casos con sospecha clínica sin confirmación por PCR. También mediana edad 65 años, la mayoría varones, frecuencia alta de comorbilidades 68%, alta frecuencia de fiebre, a diferencia de las series de los pacientes que mezclan pacientes vivos y muertos. Baja eosinofilia, hay algún estudio, una revisión sistemática que desestima la eosinofilia baja como factor de riesgo, dímero D elevado y frecuentes insuficiencias respiratorias, shock, distrés y arritmias. De estos pacientes, una vez más, al ingreso tenían un CORP tirando bajo, por debajo de 2, y era muy frecuente el uso de antibióticos, el uso de antivirales, incluyendo el Larvidol, que en otros países no se ha usado tanto, corticoides frecuentemente utilizados, inmunoglobulina endovenosa, que en otros países no se ha visto, y uso de interferón. Llamativamente, en esta serie de casos, una vez más, de pacientes que han fallecido, alta frecuencia de coinfección o por lo menos de existencia de diagnóstico de micoplasma, de clamidia, de virus incisional respiratorio, de influenza A y de influenza, virus de influenza. Es decir, parecen ser más altos que en las otras series de casos que vimos. Y otro dato curioso, 1/3 tenían crecimiento de hongos en el esputo. Los pacientes que fallecieron en Italia me hicieron un informe epidemiológico, un reporte de 23.000 fallecimientos. Los fallecimientos se vieron en un grupo de edad más avanzado, 81 años, la mediana de edad de los fallecidos, 63% de los varones. En promedio, 3 comorbilidades. Una minoría, 7,7, internados por motivos distintos de infección. Los famosos casos que se mueren con COVID y no por COVID, porque la gran mayoría de estos casos sí tenían distrés, requirieron antibióticos, antivirales y afortunadamente, aunque no tampoco es una gran noticia, un porcentaje solo pequeño falleció en los menores de 50 años. Perdón, pido disculpas por la complejidad de la diapositiva, pero acá van a ver cómo las comorbilidades más frecuentemente relevadas son la hipertensión arterial,
la obesidad, que empieza a aparecer como muy importante, la diabetes, la cardiopatía isquémica y un poquito más atrás la insuficiencia renal crónica. Aparece el tabaquismo como comorbilidad elevada, aunque como les digo, no con mayor frecuencia en la mayoría de las series de casos que la población general, y empiezan a aparecer cosas como el inmunocompromiso por HIV o el cáncer que aparecían en otras series de casos. Como para redondear este tema de la coinfección, cito una revisión de la literatura en donde encontraron 18 estudios, incluyeron estudios sobre SARS y MERS, aparte de estudios sobre COVID, y en 61% de estudios no se identificó presencia de infección. 8% de los pacientes, de 800 pacientes reportados con COVID tuvieron algún tipo de infección bacteriana o viral con infección durante la internación, a diferencia de los no COVID que tenían un poquito más de frecuencia de coinfección bacteriano-fúngica y alto uso de antibióticos, 72% de uso de antibióticos en el total de todos los pacientes incluidos en la serie de casos. ¿Qué aprendimos de estas nuevas series de casos? La mortalidad entre el 10 y el 33%, mayor que las series chinas. La mortalidad de pacientes críticos y en RM varía entre un 24 y un 53%, la mayor mortalidad en la serie del Reino Unido. Frecuente la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, mayor frecuencia de hipertensión, debut o aparición de la obesidad como una nueva comorbilidad. Las edades y las comorbilidades se asocian independientemente con peor evolución. Y los estudios que ajustaron, como el de New England, mostraron que actúan de manera, que influyen en la evolución de una manera distinta. La coinfección bacteriana y viral son más frecuentes en los casos mortales, en particular cuando están causadas por patógenos intracelulares o atípicos. Vamos a hablar un poco de las controversias en la fisiopatología y el tratamiento. Esta es la diapositiva más popular con respecto a la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2, donde se reconoce desde el momento de la exposición a la enfermedad y de la desaparición una primera etapa de respuesta viral con alta replicación viral, que nos picaría alrededor del día 7 y se extinguiría alrededor del día 14, aunque en los pacientes graves esto se puede prolongar más tiempo, y más o menos en el día 7 es cuando empieza a aumentar la respuesta inflamatoria. En esta etapa vamos a encontrar sobre todo síntomas respiratorios y desórdenes del laboratorio. En esta etapa la presencia de los síntomas de falla respiratoria, con alteraciones en la radiografía y finalmente la progresión al distrés respiratorio con mucha alteración inflamatoria. Esto es bastante popular, podemos discutir si corresponde a la realidad o no. Ahora bien, ¿estamos hablando de un solo virus o de dos variantes? Es decir, si hay dos de ellos, la cosa se nos estaría escapando de las manos. Bueno, sí, hay dos variantes, por lo menos dos variantes madres, el cladio A, que es el virus chino, y el cladio B, que es el virus más aislado en Europa. Como el virus B tiene mayor infectividad, es el virus más popular, el que más estamos aislándose y encontrándose en el mundo. En Argentina solamente se ha encontrado ese cladio B, lo mismo que Brasil. Y dentro de ese cladio B en Argentina hemos encontrado hasta el momento que yo sepa 23 variantes. Sí, el virus tiene una capacidad de mutar alta, pero sus componentes centrales son estáticos y eso permite que se pueda desarrollar vacunas. Italia tuvo gran actividad de este cladio B, Nueva York gran actividad del cladio B, Argentina, como les digo, solamente cladio B. Cladio B es el más infectivo. Dicen los virólogos que es el más frecuente porque es el más popular, el que más fácilmente se replica y por eso desplaza al otro. Se ha hipotetizado que esto podría estar asociado con peor mortalidad, pero no hay estudios que lo hayan probado, quizá nunca los tengamos porque es muy difícil poder correlacionar con esta frecuencia de síntomas de cladio B que se pueda encontrar una asociación con distintos grupos de mortalidad. Desde el principio hubo series de casos de autopsia y las autopsias mostraron en un principio distrés tradicional, común, distrés con membranas hialinas, distrés con trombos fibrinosos en los vasos, distrés con deposición de fibrina extracelular, con infiltración linfocitaria, cuerpos de inclusión virales, y una serie de 38 casos de autopsia, que es la más grande que encontré por lo menos en la literatura, encontró por un lado el mismo distrés respiratorio en los pulmones, las mismas cosas que acabamos de decir, edema intersticial, necrosis, congestión vascular, infiltrado inflamatorio, igual que lo que pasaba en los otros coronavirus agresivos como el SARS-CoV o el MERS. Pero los autores acá escribieron una frase de esas que tienen un poquito de doble efecto,
son un arma de doble filo, que es que hipotetizaron que el hallazgo de trombos en las arterias de mediano calibre y la presencia de coagulopatía justificarían la anticoagulación terapéutica. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Es una hipótesis. De ahí a saltar a lo que nos pasó mucho de nosotros, que recibimos un WhatsApp que nos contaba que los pacientes no se morían de neumonía ni de distrés, sino que se morían de trombosis, fue un poco prematuro. Incluso la versión definitiva de este WhatsApp era que la coagulación intravascular diseminada era la causa de muerte. Esto fue refutado por Bernardino Alcázar en un hilo de Twitter, recordando que la trombosis microvascular es una presentación, un síntoma, perdón, una característica típica normal del distrés respiratorio. Entonces no es que sea coagulación intravascular diseminada, es distrés con trombosis. Ahora bien, ¿en qué estamos con la trombosis y el COVID? Bueno, esto es una cosa que saltó mucho desde la presentación anterior. Es frecuente encontrar que los casos de COVID tengan alteraciones del tiempo de protrombina, de aumentos de dímero D, PDF y fibrinógeno, que a su vez son factores de mal pronóstico en los pacientes con neumonía. También se ha aislado anticuerpos anticardiolipina, con episodios trombóticos, y ya en series de casos más recientes, frecuente hallazgo de trombosis venosa, 1/3, TEP, 1/4, trombosis arteriales con menos frecuencia, tromboembolismo venoso en un 25% de los casos, sobre todo cuando el dímero D era alto, mayor mortalidad en esos pacientes que estaban con dímero D y disminución de la mortalidad cuando estos pacientes recibían heparina y mayor mortalidad cuando los pacientes tenían escalas aumentadas de coagulopatía inducida por sepsis o aumentos altos del dímero D. Más frecuentemente, esto también es nuevo, una serie de 12 autopsias provenientes de Alemania, 58% de pacientes con TBP que no tenían sospecha clínica de TBP y TEP como causa de muerte en 4 casos. Es decir, los pacientes no tienen coagulación intravascular diseminada, pero se pueden estar muriendo de trombosis no sospechada y también de daño alveolar difuso que es frecuente. Esto, otra serie de casos, una cohorte, perdón, de 2.700 pacientes internados en Nueva York, Valentín Fuster, uno de los coautores, 28% de anticoagulantes, el subgrupo de pacientes con anticoagulantes tenía menos mortalidad, aunque no era estadísticamente significativo, pero sí se vio un beneficio de mortalidad estadísticamente significativo en los pacientes que estaban en ventilación mecánica con anticoagulantes. Hasta el momento actual, las recomendaciones del Ministerio de Salud, coincidentes con lo que recomienda la SATI, es solamente que los pacientes que entran a terapia intensiva reciban profilaxis antitrombótica. Esto no se extiende a pacientes fuera de la terapia intensiva y no se considera que sea indicación de dosis anticoagulantes de heparina, y me parece que tampoco de tromboprofilaxis, las alteraciones de laboratorio. Esto no es tan validado por paneles de expertos. Un panel de cardiólogos en Estados Unidos, la mayoría pensaba que había que hacer por lo menos anticoagulación profiláctica y quizá otro grupo, una minoría, pensaba que había que anticoagularlos totalmente. De manera similar, otro panel de hematólogos, digamos que podría contemplarse la posibilidad de anticoagular pacientes con inflamación importante, pero que no terminan de aclarar el tema. Van un poco más allá la Sociedad Española de Trombosis, que ya recomienda que las formas de COVID que tengan presencia de alteraciones de coagulograma importantes o aumentos del dímero D, ya reciban profilaxis importante, profilaxis antitrombótica. Y esto es un algoritmo terapéutico de la autonomía de Galicia, en donde también se habla de que una infección COVID severa con alteraciones laboratoriales, considerarlo como alto riesgo de trombosis y poner dosis intermedias de enoxaparina. De manera similar, este es un algoritmo hospitalario del Mount Sinai de Nueva York, en donde también con aumento de necesidad de oxigenoterapia, dímero D, creatinina o proteína C reactiva, considerar enoxaparina subcutánea o heparina. Así que tendríamos para mí elementos para pensar en anticoagulante, por lo menos en profilaxis antitrombótica en la mayoría de pacientes graves con COVID, por lo menos, como lo decía, con alteraciones laboratoriales o con necesidad de oxigenoterapia, y poco de la mano, la aparición de manifestaciones neurológicas. Algunas de estas tienen que ver con trombosis, 5% de ACV en China, 0,5% de trombosis seno venoso cerebral, 0,5% de hemorragia cerebral. Alteraciones neurológicas en 36% de otra serie de casos de China, frecuentemente ACV,
pero también trastornos del sensorio y lesión muscular esquelética. Un pequeño reporte de 5 casos de ACV isquémico en menores de 50 años, que fue muy llamativo en la prensa, como veíamos recién, y casos de Guillain-Barré, que aparecen entre 5 y 10 días reportados en Italia. Después, otro artículo de opinión en el diario, donde un médico de una guardia de Estados Unidos le llama la atención que los pacientes tengan hipoxemia y no parezcan estar reaccionando a esa hipoxemia. Bueno, vuelvo a la serie de casos de Nueva Orleans que había mencionado antes y donde sí aparece, como decíamos, fenómenos vasculares, falla del ventrículo derecho, cosas que demuestran que este distrés tiene un componente vascular significativo. Más o menos que otros distrés, una de las hipótesis que es más que un distrés. Esa hipótesis tiene algún fundamento también por este reporte de 5 casos de autopsias que reportan injuria microvascular y trombosis. Ellos biopsian al mismo tiempo piel y biopsian pulmón y encuentran injuria vascular y encuentran inflamación vascular tanto a nivel en la vasculatura pulmonar como en la vasculatura de la piel con activación del sistema de complemento. Un paso más allá, y Gattinoni en una publicación que está bastante, uno de los temas más interesantes y diría también controversiales, en 16 casos reportados en Italia y de la mano con reportar también hallazgos de autopsia, encuentra un grupo de pacientes que tienen una extensibilidad pulmonar conservada con una importante fracción de shunt, con un importante cortocircuito intrapulmonar. Y estos pacientes no tendrían un distrés típico, sino que tendrían otra alteración, predominantemente vascular. Gattinoni fue un poquito más allá y ya propuso 2 fenotipos que son muy populares en este momento, el fenotipo low, de bajas unidades de baja relación ventilación-perfusión, unidades con compromiso predominantemente vascular y con poco compromiso tomográfico, y unidades o pacientes o pulmones que tengan compromiso H, es decir, alta relación ventilación-perfusión, es decir, ocupación alveolar, alto shunt, distensibilidad pulmonar disminuida. Esto es un solo caso, aviso, el anterior fueron 16. Y un paso más allá, proponer 2 manejos, como decíamos, distintas estrategias ventilatorias con distintos valores de PIP y volúmenes pulmonares distintos en el momento de la patogenia H y de la patogenia L y de la patogenia H, considerando que son momentos distintos en la evolución de los mismos pacientes. Primero la presentación L y después la progresión al H. Esto es atractivo, ha sido reportado en varios de los webinars que nosotros hemos tenido con médicos tratantes en Estados Unidos, han contado que han visto casos con este comportamiento, pero también hay literatura que no apoya esta clasificación, o por lo menos no la apoya como si fuera una evolución dinámica en la cual una persona tiene primero el fenotipo L y después el H. Por lo menos 66 casos reportados por unidades de terapia intensiva de Boston encontraron que el comportamiento del distrés respiratorio de los pacientes que tuvieron era el tradicional, es decir, PAFI baja, persistentemente baja durante toda la evolución, presiones plató elevadas durante toda la evolución, requerimientos altos de PIP durante toda la evolución y distensibilidad disminuida durante toda la evolución, sin poder reconocer la evolución temporal y tampoco sin reconocer los 2 fenotipos. De manera similar, otra publicación está de Holanda, en donde intentaron clasificar o correlacionar las imágenes tomográficas con la distensibilidad, tratando de reconocer el fenotipo H y el fenotipo L. No encontraron casi casos L, no encontraron casos H, 12 casos, y encontraron la mayoría de los 36 pacientes que evaluaron 24 inclasificables. O sea que todavía está muy abierta la discusión sobre el tema de los fenotipos. Vamos a los antivirales. La cloroquina, mal que le pese a Trump, no están dando bien. Un metaanálisis de 3 casos en la literatura pudo incluir finalmente 1.358 pacientes, perdón, 7 estudios, y en 2 estudios hubo algún beneficio posible de la hidroxicloroquina en el tiempo de la pirexia y a los días de fiebre. No hubo asociación, sí, con menor progresión radiológica, pero no hubo asociación demostrable con cura virológica, con impacto sobre mortalidad o sobre, incluso, aunque había un aumento numérico, no había una asociación con eventos adversos. Es decir, no son frecuentes los eventos adversos, pero no se ve una asociación tan fuerte.
Didier Rouault intentó defenderse. Ha publicado una recorte retrospectiva de 1.061 pacientes que han sido tratados con hidroxicloroquina y acitromicina. Trató de ver los desenlaces como muerte, empeoramiento clínico y persistencia de eliminación viral. El grupo resultó ser un grupo de pacientes leves, con 43 años, 91% con un score bajo de gravedad, y reportó alta mejoría virológica y buena evolución a los 10 días en la gran mayoría de estos casos. Encontró que la eliminación viral se podía prolongar en pacientes que tenían alta carga viral al inicio, que la evolución clínica era infrecuente y que los pacientes que anduvieron más fueron los más viejos, con peor gravedad al ingreso y que no alcanzaron adecuada concentración de hidroxicloroquina. Por desgracia, este estudio no tiene brazo control. No vamos a saber si esta es la evolución normal de pacientes jóvenes con enfermedad leve, que sabemos que la gran mayoría cursan espontáneamente a la curación sin antivirales. Así que este trabajo para mí no demuestra nada. Y la preocupación viene de otras series de casos. En Estados Unidos, los hospitales de veteranos publicaron 368 casos, pacientes de 70 años de edad, más o menos. También en grupo con hidroxicloroquina, grupo con hidroxicloroquina y acitromicina, y grupo que no recibió ninguna de las dos drogas. Mortalidad mayor en el grupo de hidroxicloroquina, un poquito menos en el grupo de hidroxicloroquina y acitromicina. No hubo tanta mortalidad en el grupo no tratado. Como el estudio, esto es la mortalidad global, no ajustada. También se vio mayor necesidad de RM en el grupo de hidroxicloroquina, un poco menos en de dos drogas, en el medio la de no tratado por ninguna droga. Uno podría decir, bueno, le dieron hidroxicloroquina y acitromicina a los que estaban peor. Se hizo un análisis de sobrevida con ajuste, con uso de escalas de propensión, y después podemos hablar de lo que son las escalas de propensión. Lo que se vio es justamente ajustando ese análisis que había mayor mortalidad en el grupo de hidroxicloroquina, no para el grupo de dos drogas. El riesgo de RM era más o menos igual para todos los grupos. El New England publica también en pacientes de Nueva York, en donde ellos evalúan qué riesgo había de asociación del uso de hidroxicloroquina y muerte o intubación, y ellos encuentran en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, que fueron un 58% de los pacientes que vieron, y que estaban un poquito peor que los que no lo recibieron, que no había asociación con un peor desenlace, no había peor asociación con muerte o intubación. Otro estudio, publicado en JAMA, 1.438 pacientes que fueron seleccionados al azar en varios hospitales de la región de Nueva York y miraron un poco la asociación que venimos hablando, hidroxicloroquina sola, hidroxicloroquina y acitro o acitro sola, asociación con mortalidad, paro cardíaco o electroalterado. Hicieron análisis de sobrevida con un modelo de riesgo proporcionales, mayoría de varones, edades más bien altas, frecuencia de mayor gravedad, por lo menos diabetes, taquipnea, alteración radiológica, hipoxemia y alteraciones de transaminasas en los que estuvieron medicados con las drogas de estudio, mortalidad hospitalar de un 20%, parecido a lo que venimos viendo de otras series de la misma zona, mortalidad mayor para la combinación entre hidroxicloroquina y acitromicina, seguida de una mortalidad menor para hidroxicloroquina, pero al análisis ajustado, esta asociación, estos resultados no ajustados, no aparece la asociación. La asociación no aparece para mayor mortalidad en hidroxicloroquina más acitro, hidroxicloroquina sola o acitro sola. Sí, duplicación de riesgo, y esto sí es estadísticamente significativo, de paro cardíaco para la combinación entre hidroxicloroquina y acitro. Curiosamente, no hubo mayor riesgo de aparición de alteraciones en el electro. Remdesivir se publica casi el mismo día, un estudio aleatorizado, randomizado, doble ciego, de 237 pacientes con COVID que son tratados precozmente, tenían falla respiratoria, tenían neumonía, eran más o menos jóvenes, que se asignan a remdesivir o placebo, el remdesivir endovenoso, y se ve la relación entre días entre la aleatorización y caída y mejoría clínica o alta del hospital. En el análisis de intención de tratar no hubo asociación entre la remdesivir y el tiempo a la mejoría clínica. Los pacientes que habían recibido tratamiento incluso antes de 10 días tenían menos riesgo a la mejoría, pero no tenían significación estadística. Efectos adversos más o menos iguales en los dos grupos y interrupciones de tratamiento un poquito más frecuentes en el grupo de remdesivir o placebo. Este es un estudio negativo para remdesivir. Podemos discutir si tenía poder para poder demostrar bien una diferencia. Al mismo tiempo, el mismo día, el NIH publica sus resultados de un estudio aleatorizado de 1.063 pacientes internados con COVID y compromiso pulmonar, en los cuales el remdesivir endovenoso, en un análisis provisional,
tuvieron menos tiempo a la mejoría en un 31%. Se acortó el tiempo a la mejoría, 11 días en los tratados con remdesivir versus 15 días. Y una tendencia a menor mortalidad, no estadísticamente significativa, 8% en el grupo tratado versus 11% en el grupo no tratado. La FDA, el 1 de mayo, con estos resultados en la mano, no publicados todavía, no puedo discutirlos en detalle, autoriza su uso por decisión de urgencia en pacientes adultos y pediátricos con enfermedad grave. Otro estudio muy reciente, triple combinación, lopinavir, ritonavir y ribavirina, pacientes internados en el hospital, estudio fase 2, prospectivo, multicéntrico, abierto, más riguroso obviamente que los estudios de colchicina, de hidroxicloroquina que venimos viendo hasta hace poco. También se usa triple esquema, que se usa durante 14 días, y el grupo control era el grupo lopinavir solo, es decir, un grupo era triple esquema y el otro grupo era lopinavir. El desenlace, el tiempo de la negativización de la PCR, el análisis por intención de tratar, de hecho de pacientes también jóvenes, leves, predominantemente varones, disminución, digamos, tiempo significativamente más corto a la negativización en los pacientes que estaban tratados con triple terapia, 7 días a la negativización en los tratados versus 12 días en los no tratados, sin grandes problemas con efectos adversos, 2 suspensiones del grupo control por hepatitis bioquímica, es decir, por lo menos este estudio muestra un resultado en pacientes leves en negativización de la PCR. Para terminar, en series de autopsias el hallazgo más frecuente es el distrés clásico, en algunos casos con compromiso vascular predominante. Exige evidencia consistente de una alta frecuencia de alteraciones de la coagulación y de prednosis clínica con eventos clínicos graves, y hay elementos para sugerir por lo menos la profilaxis antitrombótica en los pacientes más graves. Se ha postulado la presencia de distintos fenotipos de la enfermedad respiratoria, si hay un distrés específico del COVID, pero su relevancia es controversial. El compromiso neurológico puede ser grave, pero es infrecuente. La evidencia no permite afirmar el beneficio de hidroxicloroquina y tenemos nueva evidencia a favor de remdesivir. No la podemos evaluar todavía porque no tenemos la publicación formal de estos resultados. Para terminar, vamos a hablar un poco de métodos diagnósticos. Nos quedan unos minutos más de esta charla. Y básicamente esto está bastante popularizado. Sabemos que una vez que se produce el contacto entre la persona y el virus, lo primero que nos permite detectarlo en la primera semana de contacto es, digamos, después de la primera semana de contacto, es la PCR, el más probable método diagnóstico. A partir de la segunda, entre el día 7 y el día 14, es cuando se empiezan a positivizar. O sea, lo primero que tenemos positivo es el hisopado nasofaringeo. Más o menos al mismo tiempo el aislamiento de virus del aparato respiratorio y la presencia de virus en el VAL, de PCR en el VAL, que todavía se puede prolongar un poquito más. Todavía no tenemos popularizados test para detectar la PCR, de realizar PCR en materia fecal. Esto tendría un pico menos alto. Y después, como decíamos, a partir del día, incluso de días 10 de infección, del 7 y el 10, el aumento de IgM seguido del aumento de IgG. Una cosa, cuando hablamos de métodos diagnósticos, no me va a dar el tiempo para explayarme en esto, pero recordar el teorema de Bayes. El valor predictivo de un test, su eficacia, su precisión diagnóstica, depende mucho del nivel de sospecha clínica. Si yo estoy haciendo screening poblacionales, donde yo supongo que mi sospecha clínica es menor del 1%, aún con una PCR positiva, mi posibilidad de diagnosticar o de tener una certeza de enfermedades relativamente baja. Alrededor del 5%, que es síntomas respiratorios en una población que tiene poca frecuencia de infección, lo que nos venía pasando por lo menos hasta hace algunos días. También la PCR positiva nos aumenta la posibilidad, la likelihood ratio, es decir, la razón de probabilidades a favor de un diagnóstico, pero, como les digo, en un escenario donde tenemos mucha infección, es todavía más fuerte. De acá el valor más importante es el de la PCR negativa, que aún en presencia de PCR negativa nosotros no vamos a poder descartar la presencia de la enfermedad. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad? Con una sola muestra, 71% de sensibilidad, 100% de especificidad. Con 2 muestras, 88% de sensibilidad, 1% de especificidad. Si mi probabilidad pretest es baja, con 2 muestras, los verdaderos positivos andan por 88 sobre 1000 y los falsos negativos 12 sobre 1000. Si yo tengo una probabilidad pretest del 40%, mis verdaderos positivos andan por 352 para 2 muestras sobre 1000
y mis falsos negativos pueden andar por 48, es decir, 4 veces más. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que los test se interpretan con la sospecha clínica. Y este es el problema con los pacientes asintomáticos, que aún con PCR positiva, o mejor dicho, aquí me preocupa más la negativa, podemos testar omitir que se nos pueden estar escapando casos. Entonces es más fácil, más accesible entender los estudios cuando tenemos una sospecha clínica que cuando nos estamos enfrentando a pacientes asintomáticos. Los falsos negativos de la PCR son nuestro gran problema, sobre todo en el riesgo de infección por asintomáticos, presintomáticos, sobre todo en el personal de salud. Está el riesgo de una PCR falsamente negativa, que es lo que vamos a hablar ahora. Por lo menos en el estudio más grande que está en la literatura, la segunda muestra de PCR es positiva en el 12% de pacientes que habían dado negativos en la primera muestra. Y 2% de internados positivizaron después de 2 muestras. El rendimiento diagnóstico varía según el material de origen. El hisopado tiene entre un 53 y un 73%, el esputo entre un 74 y 88%, y el VAL es el que mayor rendimiento diagnóstico tiene. Como decíamos, es inestable de alguna manera la PCR. El primer test puede dar positivo en un 27% de los casos, dudoso en un 9,3% y claramente negativo en el 63%, y de estos negativos, la segunda muestra dio positiva en el 12,5%, un 7% dio débilmente positiva. Hubo pacientes que necesitaron hasta 5 o 6 muestras en esta población de 610 pacientes internados para poder tener una PCR positiva. No estamos en condiciones de hacer más de 2 PCRs en nuestro medio, pero es bueno tenerlo en la cabeza. ¿Qué hago cuando tengo PCR negativa y sigo pensando en COVID? Probablemente me ayude la tomografía. La tomografía, según una serie de casos evaluados con PCR y tomografía en China, 88% eran positivos. Su sensibilidad comparada con la PCR común estándar era el 97%. Y en los casos de PCR negativas tenía una tomografía alterada en un 75%. Cuando terminó toda la historia, cuando los pacientes se pudieron terminar de evaluar, los casos con PCR negativa y TAC positiva fueron clasificados como altamente probables en la mitad de los casos. E incluso la TAC fue más precoz que la PCR, hasta en un 93% de los casos. Y la mejoría de la tomografía fue previa a la negativización de la PCR. Con esto en la mano se ha publicado este algoritmo, que yo no es que lo presento a título ilustrativo, que arranca de la baja o alta sospecha clínica. Si la sospecha clínica es alta, y esto se hace en el caso, digamos, de que tengamos una PCR negativa y la podemos, la repetimos 2 veces y nos sigue dando negativa. Entonces, bueno, seguirlo con tomografía. Y si la tomografía es consistente con COVID, mantener el aislamiento y las precauciones y tratar según las guías de COVID. Si la tomografía o la placa no nos son claramente sugestivas de COVID, hay un reporte de los radiólogos de Estados Unidos que clasifica casos clásicos o de alta sospecha y de baja sospecha. Bueno, ahí podemos con alguna confianza intentar, digamos, por lo menos mantener, repetir la placa y ver su evolución para ver cómo lo manejamos. Bueno, ayer se anunció la entrada de un método local. El método local se llama LAMP, es un método de amplificación isotérmica nuclear. Esto es más o menos parecido a un test nuclear de amplificación, como los que se usan en HIV. Tiene una sensibilidad alta, una especificidad comparable a la PCR, es de bajo costo y la experiencia con el RNA de otros coronavirus es que aún es positivo con una baja eliminación viral. Con lo cual sería una opción muy buena, probablemente barata y de fácil disponibilidad con respecto a la PCR. Lo que sí hay muy poca literatura con pacientes clínicos. Esto se ha probado en laboratorio con escaso número de casos. El entusiasmo con el ácido nucleico, no estoy hablando de la misma prueba, pero es análoga, ha sido fuerte. En la guía de la ITSA incluso se dice que pacientes con baja sospecha clínica pueden ser testeados con esto y pacientes asintomáticos también, y en caso de que la ausencia de sospecha clínica asintomáticos paramos ahí con el test positivo, con el test negativo. En pacientes sintomáticos, entonces ver un poquitito, digamos, la sospecha clínica permanece, repetir otro estudio, que podría ser otra determinación de ácido nucleico o una PCR, pero si fuera negativo y la sospecha clínica es baja, ahí no repetir el estudio. También vamos a tener o tenemos un test serológico local con IgG y tenemos test aprobados por el ANMAT para determinación de IgM y de IgG.
comerciales. Esto les recomiendo que consigan y que lean el pequeño informe sobre interpretación de pruebas diagnósticas de SARS-CoV del Ministerio de Sanidad de España, en el cual, un poquito de la mano con lo que dijimos recién, encuentra cómo a medida que vamos pasando los días, el paciente lo primero que tiene es la PCR, que puede seguir siendo positiva en pacientes graves o críticos. El total de anticuerpos también se positiviza un poquito antes y después se positivizan las pruebas de IgM y de IgG. Cuando un paciente tiene PCR negativa, IgM negativa, IgG negativa, probablemente el paciente no tenga coronavirus, con algunas reservas. Si tiene PCR negativa, probablemente el paciente esté en sus primeros 7 días de enfermedad. Si tiene PCR positiva, IgM positiva, probablemente esté en los estadios tempranos, entre el día 8 y día 14. Si el paciente tiene PCR, IgM positiva, IgG positiva, son ya más de 15 días. Si el paciente tiene PCR positiva con IgG positiva, puede ser un caso de paciente que está todavía o bien no ha podido negativizar totalmente su eliminación y está sano, o por ahí puede ser algún paciente, digamos, en general los pacientes enfermos que siguen produciendo virus pueden estar presentando IgG, IgM, IgG positiva. Infección pasada y curada se ve en pacientes asintomáticos con IgG positiva y un IgM positivo solo es un escenario donde tenemos que ver qué hacemos con repetir la PCR porque acá puede ser un problema de la PCR. Bueno, este informe ya avanza a presentar esta especie de tabla logarítmica de los elementos que se las dejo para que ustedes la lean porque no puedo explicarla. Pero sí comentar que pacientes con PCR positiva, la IgM fue negativa en 24% de casos. Pacientes con PCR negativa lo fue en el 93%. Es decir, que si uno tiene una PCR 51%, el paciente tiene PCR negativa, la IgM puede ser, agrega un porcentaje mayor de diagnóstico, llegando hasta un 98%. 51% con PCR sola, 98% con la combinación de PCR e IgM por ELISA. Entonces decíamos, paciente con COVID, con síntomas, al inicio PCR, ya tenemos el diagnóstico, si es negativo, repetir prueba o test de anticuerpos, en nuestro medio repetir la prueba. Si el paciente lleva más de 7 días con síntomas, test de anticuerpos puede ser una opción inicial quizá mejor. En ese caso ya interpretamos según la presencia de IgM o IgG el estadio en que el paciente se encuentra, o test de anticuerpos locales totales, que no tenemos disponible en nuestro medio, pero que también nos podría ayudar. En el escenario de test positivo y PCR negativa, tenemos que repetir la PCR si queremos salir de dudas, según el periodo de tiempo que ya ha pasado. Recordar, para ir cerrando, si el test fuera 199% específico para COVID, fuera serológico, y la prevalencia fuera baja, digamos 1%, que parece que puede ser la prevalencia en nuestro medio, el test tiene solo el 50% de probabilidad de ser exacto. En un escenario de cero prevalencia positiva en la población baja, que podría ser lo que está pasando acá, la probabilidad de que un test positivo sea un falso positivo es alta. Tener cuidado cuando interpretamos esto en un paciente asintomático. Estoy pensando en concreto en el personal de salud. O sea que hay 4 veces más probabilidades de que un paciente saludable tenga un falso positivo, que su prueba positiva sea un falso positivo cuando la cero prevalencia en la población es baja, cuando el virus ha circulado de una manera infrecuente, como acá en esta diapositiva pensando en un 1% de infectados. Entonces, ¿cómo nos sirven los test? Básicamente, la PCR es muy importante para el diagnóstico de enfermedad sintomática, pero deja dudas su valor negativo, la presencia de un test negativo de PCR en el escenario de la fase sintomática o presintomática. Y también es dudoso su utilidad para estudios epidemiológicos, cuando queremos ver cómo está la población general, en las búsquedas activas de casos, como lo que se está haciendo en los barrios carenciados de la ciudad, de la zona del AMBA, ¿no? Del área metropolitana de Buenos Aires. Los estudios de punto de atención basados en PCR no están disponibles en nuestro medio y hay dudas con respecto a si son exactamente comparables con los test de PCR tradicionales. El estudio nuevo de Argentina entra un poco en esta categoría. Entonces todavía nos falta un poquitito más de información a ver si es tan comparable con la PCR o si la puede reemplazar como un estándar.
lo mismo que la detección de antígenos por otros métodos, también todavía no existe, no está disponible, parece ser menos sensible que los test basados en amplificación de ácidos nucleicos. Y la serología probablemente de falsos negativos en enfermedad precoz. No va muy de la mano con la actividad de enfermedad en los pacientes que están recuperándose. Seguimos necesitando la PCR negativa para levantar el aislamiento. Y sí son útiles para test de cero prevalencia, que si nos dan los tiempos lo vamos a poder comentar. Terminamos diciendo entonces que la PCR es la herramienta diagnóstica de elección para pacientes con o sin síntomas, con dificultades de interpretación en los que no tienen síntomas. Un 14% tienen PCR positiva después de la primera negativa, por eso la importancia de repetir en la presencia de sospecha diagnóstica. Con PCR negativa, no posibilidad de hacer una segunda o porque hice dos y me dieron negativas, la TC nos puede ayudar, sobre todo en pacientes obviamente sintomáticos. La serología confirma la infección en los pacientes sintomáticos con sospecha clínica y puede agregar capacidad diagnóstica cuando la PCR es negativa, pero no podemos confiarnos demasiado en los pacientes asintomáticos con la serología. Muchas gracias por su atención. Recuerdo que esto es una situación en la cual estamos todos, en una situación complicada. Algunos tienen más recursos que otros y todos tenemos que tener esto en la cabeza de disminuir en lo posible de lo que dependa de nosotros las desigualdades en la atención. Y quedo para que hagamos las preguntas. Alejandro, muchas gracias. Excelente presentación. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Les recuerdo que tienen disponible en sus pantallas la opción de escribir las preguntas, las cuales serán realizadas al disertante en el orden que las van realizando, o si hay alguien del auditorio que quiere hacer algún comentario o preguntar o realizar su pregunta en forma verbal, también está la opción de mano alzada. Alejandro, comenzamos con la primera pregunta. Uno de los participantes quiere saber qué comentario puedes hacer sobre el desarrollo de la pandemia en Argentina, más que nada en cuanto a los casos graves y a las causas de muerte. Bueno, perfecto. Es un buen dato porque la verdad es que hay muy pocos, no he podido acceder a un informe epidemiológico completo de los casos de muerte. Salvo el único informe que pude mirar fue un informe de 78 muertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de hace unos pocos días. En esto básicamente el perfil es el mismo que se ve en los normal de la primera etapa de la pandemia. Lo que se ve es mayor edad, un aumento de los casos a partir de los 70 años, con mayor riesgo entre los 75 y los 80 años, y alta frecuencia de comorbilidades. Las más frecuentes en nuestro medio, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la hipertensión, separada de las otras enfermedades cardiovasculares. Por el momento no tengo información más detallada de mortalidad en ARM, que hubiera sido una cosa interesante para ver, ni de mortalidad en UCI. En general, diría más o menos de los fallecidos, el 80% han estado en terapia intensiva, pero no está reportada la mortalidad diferencial de los dos grupos. Con lo cual, el comportamiento hasta el momento es el mismo que tenemos todas las series de casos internacionales, lo poco que sabemos de Argentina. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta. Dice, hace poco el presidente de la Asociación de Alergia dijo a la prensa que el asma no es factor de riesgo. ¿Comparte ese concepto? Sí y no. Es decir, el estudio que mostré de Gran Bretaña fue el primer estudio que mostró alta frecuencia de asmáticos entre la gente internada. Yo no recuerdo la prevalencia de asma en el Reino Unido, pero pongámosle que ande por el 10%. Este estudio tenía 15% de pacientes asmáticos internados. De ahí, por un lado, esa información a uno le haría afirmar son una comorbilidad. Es cierto que la gran mayoría de las series de casos no describen a los asmáticos como un grupo de riesgo. Incluso hay unas publicaciones muy recientes que han mostrado que el número de la población de receptores AC2, es decir, de la enzima convertidora de la angiotensina en la superficie de las células pulmonares de los pacientes asmáticos es bajo comparado con lo que tienen, por ejemplo, los fumadores o otras poblaciones de pacientes, los EPOC, por ejemplo. Con lo cual, habría un fundamento fisiopatológico razonable para decir que estos pacientes tienen menos riesgo. Asimismo, también hay un reporte que se publicó hace muy poco que mostró que los corticoides inhalados disminuirían la población de esos receptores ACE, con lo cual tendríamos también otro fundamento fisiopatológico. De ahí a decir que no son población de riesgo, yo creo que hay una pequeña distancia. Creo que por el momento nos conviene considerarlos como población de riesgo hasta que
el problema se aclare un poquito más. Estamos considerando como población de riesgo otros grupos que no necesariamente aparecen en la literatura y como en general los inmunosuprimidos por alguna cuestión misteriosa aparecen poco en las series de casos, ¿no? Entonces, yo de todas maneras me parece prudente seguirlos considerando grupos de riesgo cara a las conductas que tomamos con ellos. Perfecto, Alejandro. Bueno, Susana tenía unos problemitas de audio. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Parece que mi audio está negado para hablar con Ale. Hola, Susi, bueno, ahora sí te escucho. Primero agradecerles, como siempre, a Muriel, a ustedes como grupo de Mediateca, Rocío, siempre la tarea es espectacular. Y qué decirle a Alejandro, impresionante esta charla, esta puesta al día. Nos queda agradecerte porque bueno, sin palabras. Y además te vamos a tener que seguir comprometiendo para que nos actualices periódicamente. Bueno, yo te quería preguntar, y sé que no te va a gustar lo que te voy a preguntar, porque quiero saber de tu sensación. ¿Cuál es tu percepción con relación al NeoKit y a la nueva propuesta de diagnóstico en Argentina? Ya lo dijiste, tenemos que esperar, tenemos que aplicar, eso está clarísimo. Pero ¿cuál es tu percepción? No me mates. No, para nada, no. La impresión es, a ver, si se comporta, es decir, el problema que tenemos es lo mismo que nos pasa con otras cosas como la ivermectina. Es decir, el comportamiento en laboratorio es espectacular. Y claramente los estudios de 5 muestras, 10 muestras, 15 muestras, muestran que anda muy bien este kit comparado con la PCR. De la misma forma, también, bueno, y es un análogo de los kits de diagnóstico de HIV y que se sabe que han funcionado bien toda la vida. El tema que tiene, los autores de los que han presentado este nuevo kit dicen que lo han validado contra PCR. Bueno, nada, que me muestren los datos, nos vamos a quedar todos de acuerdo. Si esto funciona bien, estaría bárbaro porque es un kit barato y fácil de tener. Pero me gustaría ver los números, ¿no? Es lo mismo que me pasa con Remdesivir, es lo mismo que pasa con un montón de cosas con el coronavirus, ¿no? Que uno se denuncian cosas que parece que tienen sentido, pero a uno le gustaría ver un poquito más de información, ¿no? Perfecto, gracias, Ale. Okay. Rocío, muchas gracias, un beso y dejo espacio a las otras preguntas. Saludos. Seguimos con las preguntas, que hay varias. Sí. Bueno, acá dicen, ¿qué comentario podés hacer con la nueva terapéutica que se está haciendo, que hay en algunos lugares con ibuprofeno nebulizado? Ay, mi madre. Bueno, a ver, no hay ningún ensayo clínico. No hay ningún ensayo clínico que haya probado el ibuprofeno nebulizado en pacientes con COVID. Y lo que se ha hecho en Argentina ha sido autorizar su uso compasivo, que quiere decir usarlo, pero no quiere decir reportar un resultado del estudio. Entonces, esto que se ha hecho de reportar resultado favorable de una cosa que quizá ni debería haber sido autorizada, porque creo que excedió, quien autorizó esto fue una autoridad de salud que se fue de su área de competencia, que es el ANMAT y el Ministerio de Salud, son los que tienen rectoría en principio sobre el uso de medicamentos y el uso compasivo. Me parece que no puedo afirmar bajo ningún concepto que esto sirva de algo. Y me preocupa la publicidad que está teniendo en los medios, como tantas otras cosas, desorientando a la gente y además, por lo que he escuchado, puede haber un interés comercial detrás de esto, cosa que todavía me pone peor. Seguimos con otra pregunta. ¿Algún comentario sobre si la serología podría utilizarle para hacer la serología de pacientes que están aislados y sus contactos? Bueno, a ver, eso no está estudiado y es una cosa que tendría sentido en contactos de pacientes sintomáticos hacer la serología. Ahora bien, en el escenario en que a mí me interesa aislar a la gente rápido, porque yo lo que quiero es contener un brote, a mí me parece que tiene más sentido hacer una PCR que se me va a positivizar al día 7
que una serología que se me puede estar positivizando o incluso antes, o una serología que se me puede estar positivizando entre el día 7 y el día 14. Entonces, la verdad es que si tuviera que evaluar un grupo de personas, los contactos cercanos de un paciente infectado, me convence más la PCR que la serología. No niego que la serología pueda ser útil. Para mí tiene más sentido la serología en un paciente enfermo, sintomático, con PCR negativa o PCR que tengo que administrarla, porque ese escenario puede llegar a producirse en nuestro medio, que no me alcancen, que no tenga hisopos, como he escuchado en algún hospital, o que no tenga acceso al kit. Si me está pasando eso, bueno, entonces me apoyaré en serología. La experiencia de los españoles es que por estas fluctuaciones que tiene PCR negativa un día, PCR positiva varios días después, se han apoyado mucho en la serología para poder manejar los casos. ¿Considera que el Score News sería adecuado para el seguimiento de evolución de los pacientes COVID internados? Sí, eso está muy estudiado en toda la literatura. La verdad es que, como todos los scores, yo no he leído que esté validado en castellano, y por ahí puede ser una cosa interesante para hacer si alguno tiene así inquietudes científicas, pero estaría bueno tenerlo, ¿no? Como parte de las herramientas que usamos habitualmente, y también como una manera, como siempre, de comparar los pacientes con otros. Y sería bueno que toda la gente que va a probar terapéuticas no probadas muestre esos números, ¿no? También es otra cosa que a uno le preocupa cuando ve tantos anuncios de curas milagrosas. A uno le gustaría que, bueno, muestren la mejoría clínica con un score y no digan solamente el paciente se siente mejor. Así que me parece una herramienta importante, y creo que es importante que la incorporemos. Bien. Acá hay otro participante que dice: no me quedó claro la posibilidad de PCR falsos positivos en personal de salud. Esa validación que mencionó. Sí, gracias por la pregunta, porque a lo mejor yo no fui claro. En realidad el problema de la PCR no es el falso, de la PCR no es el falso positivo de la PCR. El problema no es el falso positivo en personal de salud, es el falso negativo. Es decir, que yo tengo una persona infectada, que sea personal de salud, y que la PCR no lo detecte. Ahí podría pensar en usar serología como un coadyuvante, porque vimos en la diapositiva anterior que la IgM me aumentaba un 30% más a la PCR cuando las hacía al mismo tiempo, ¿no? Y en etapas precoces de la enfermedad, más o menos entre el día 7 y el día 10. Ahora, la otra preocupación, que por ahí yo me confundí al decir la palabra, es el falso positivo de la serología en el asintomático. Ese es el otro punto, el carnet sanitario. Con lo que le tengo miedo es un pasaporte sanitario, que una persona, por ejemplo, personal de salud, le hagan una IgG, le dé positiva y le digan: soldado, usted ya tuvo el coronavirus, vaya al combate. No lo sé. No sé si esa persona realmente estuvo infectada. Esa es la que más me preocupa, digamos, ¿no? O que las empresas lo hagan, ¿no? Claro. Alejandro Beatriz Gil dice: sin pedirte que haga futurismo, una idea de cómo se perfila la curva de contagios en los próximos días, más allá de la flexibilización de las medidas. Bueno, yo tengo un mal presentimiento básicamente por el comportamiento del virus en los barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires y probablemente el conurbano bonaerense. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver un aumento significativo del número de infectados, y más o menos unas 10 a 14 días después vamos a tener un aumento de los casos graves en terapia intensiva y probablemente un aumento de la mortalidad. Yo creo que es probable que ese comportamiento se dé. Ahora la pregunta del $1.000.000 es si esto se va a poder contener con estas medidas que están tomando de salir a buscar activamente casos. A mí lo que más me preocupa de las búsquedas de casos no es su resultado, sino la metodología, porque en la búsqueda activa de casos que se hace en los barrios carenciados se busca personas sintomáticas que están en su domicilio, ¿sí? Y eso es una parte del problema, pero nos está dejando sin cubrir la parte de los asintomáticos que estén en sus domicilios o que no sean contactos cercanos, porque sí sé que se evalúan los contactos cercanos de los sintomáticos, pero otros asintomáticos en esa comunidad, yo creo que ahí es donde se puede estar escapando, puede haber un riesgo de un pico alto. Esperemos que no sea el caso. Bien, esperemos que no sea así, Ale. Bueno, otra pregunta. Nada me va a alegrar más que después se vea este video y digan cómo se equivocó. Nada me va a alegrar más en la vida. Bueno, Alejandro, otra pregunta. Paciente COVID positivo confirmado, sería 5 días de fiebre, ¿no es una indicación para tromboprofilaxis sí o sí, independientemente del laboratorio?
Es una muy buena pregunta. En España estaban ya proponiendo hacerle, y en Nueva York también estaban proponiendo hacerle tromboprofilaxis a todo el mundo, o sea, todo paciente COVID internado y proseguirla entre incluso 15 días después del alta, mientras el paciente estuviera en aislamiento, seguir con tromboprofilaxis en el domicilio. Esto por ahí estoy expoliando una sorpresa, pero estamos trabajando en la sección de infecciones en una serie de recomendaciones por este aspecto. Por el momento nos parece un poquito más adecuado regularlo al subgrupo de pacientes que tienen mayor riesgo, pensando que es un recurso que puede tornarse escaso en un escenario muy grande. Pero estamos abiertos a lo que la literatura vaya mostrando. Si realmente hay más fundamento en la literatura o más, más consenso entre todos los hospitales de tratar de poner tromboprofilaxis a grupos más amplios, yo creo que lo vamos a terminar haciendo. En este momento nos parece más prudente limitarlo a los pacientes más graves, como lo hacen varios protocolos hospitalarios. Bien. A ver, otra pregunta, Nicolás Douglas. Los AC2 son bajos en esputo de los que usan corticoides inhalados, no así las ICAM-1, y por lo que el SARS-CoV-2 no tendría el mismo comportamiento de otros virus respiratorios en asmáticos. A ver, por lo que sabemos hasta el momento es muy específico lo del AC2, ¿eh? O sea que no estoy seguro si las moléculas ICAM tienen algo que ver en la fisiopatología del COVID. La verdad yo no he leído nada sobre moléculas ICAM y COVID, pero bueno, me quedo con la pregunta y puede ser una pregunta para investigar para la próxima sesión. Por lo que parece, a mí me llama la atención el hecho de que no aparezcan los asmáticos en las series de casos. O sea que yo creo que algo debe estar pasando, ¿no? O sea, creo que esa impresión de que puede haber algún mecanismo fisiopatológico diferencial puede estar dando vueltas por ahí. Si no, uno esperaría ver muchos más asmáticos en países como Estados Unidos que sistemáticamente los evalúan en las series de casos y no los encuentran. Bien, bien, Ale. Acá me agrego algo a Lorena pregunta, dice si consideras conveniente utilizar el nuevo test presentado por CONICET solamente o realizaría PCR para diagnóstico en pacientes con alta sospecha clínica que son internados. Y te agrego si hay algo de sensibilidad y especificidad con el El nuevo test. El NeoKit. Sí. No, el NeoKit no publicó nada de sensibilidad y especificidad. Por lo menos en la que yo encontré, esto fue ayer, con lo cual a lo mejor aparece pasado mañana sensibilidad y especificidad. Yo encontré la descripción inicial del método de China. Y en esa descripción inicial del método, la sensibilidad era del 97% y la especificidad del 100%. Les iba espectacularmente bien, muy parecido a la PCR. Con lo cual ellos decían, bueno, es prácticamente el mismo test, ¿no? Yo lo tomaría por ahora como la misma política que toman los norteamericanos con los test de amplificación nucleicos, que no son esta misma metodología, es una metodología parecida. Ellos ante un negativo, lo usan como pretest, como screening, porque es más barato, es más fácil de hacer, más rápido. Lo hacen como screening. Claro. Da negativo, tenés sospecha, hacele la PCR y te ahorrás PCR. Si lo tenés positivo, ya está, vamos para adelante. Yo creo que en este momento, así como estamos, es como un pre-PCR, que si te da positivo, te da positivo rápido, seguís para adelante. Te da negativo, PCR. Bien. En un personal de salud que presenta sintomatología respiratoria y agrega anosmia, pero tiene radiológicamente signos de sinusitis, ¿se lo hisopa igual en una ciudad sin circulación viral? Yo prefiero más, me parece más seguro, primero está bien porque desde el punto de vista de definición del caso del ministerio entra, claro. Porque no está la anosmia como buscar un diagnóstico alternativo para anosmia, eso no está tan explicado. Y yo creo que en este escenario en donde uno quiere garantizar que en las provincias no circule nada, un PCR de más nunca, no está de más, por decirlo de una manera. Mejor prefiero un PCR negativo no hacerlo. Claro, y más que nada en un personal de salud, digamos. Personal de salud bien. Y ciudad con poca circulación. Claro. Dado los últimos... Sí. Claro. Dado lo último publicado, ¿habría que sacar a la hidroxicloroquina del tratamiento? Preguntan. Bueno, estamos esperando las votaciones del equipo de la sección de infecciones. Mi propia impresión es que habría que sacarla. Esa es la impresión mía. Es decir, no estoy viendo ningún estudio que me convenza de un beneficio. Y mientras mejor es el diseño, peor el resultado. Es cierto que está el estudio Solidarity es este estudio de la OMS, 4 ramas, una de las 4 ramas incluye a la cloroquina,
y el NIH, que está todavía con esta presión de las autoridades de Estados Unidos de validarlo, lanzó un nuevo estudio de hidroxicloroquina y acitromicina. Yo me parece que preferiría sacarlo a seguirlo dando. Plan B es dejarlo hasta que tengamos algún resultado que me imagino que van a trabajar rápido para poder procesarlos. La única cosa alentadora es que usándolo en las dosis habituales y no en dosis altas, los riesgos son relativamente bajos e infrecuentes. Me preocupa un poco lo que mostré de asociación con paro cardíaco, pero en general no es una cosa que está reportada en muchos estudios. Bien, perfecto. A ver, esta es una pregunta mía en cuanto a la utilización dentro de las opciones terapéuticas de plasma de convaleciente. Por lo que vemos, hay varios centros en nuestro país, inclusive hay un grupo de trabajo en el Hospital de Clínicas, acá en Corrientes también hay otro grupo que está trabajando con eso. ¿Qué te parece en cuanto a esto, si lo tendríamos que hacer solamente en el contexto de ensayos clínicos o no? Bueno, no, yo votaría a favor de que, digamos, pero lo que lo dije, yo estaría de acuerdo con que lo usemos en el contexto de ensayo clínico, sobre todo porque es una terapia altamente experimental que es muy cara y difícil de hacer. No es tanto riesgo de efectos adversos y tenemos indicaciones clínicas de que serviría, sino más bien por el hecho de lo difícil que es acceder a esto y la presión que puede poner sobre los centros que lo tengan. Entonces, en ese escenario yo creo que tiene que hacerse con el escenario de estadios clínicos randomizados. Y además porque hacen falta, si lo que hay son una serie de casos de 5 casos, 6 casos, o sea que hace falta tener buenos números de esto y hace falta tener brazo control también. Bueno, perfecto. Bueno, Alejandro, estamos con las preguntas. La verdad que te quiero agradecer por tu colaboración siempre con el grupo de Mediateca y a su vez agradecerte también, aprovecho la oportunidad por tu generosidad en la sección de infecciones, donde la verdad que estamos muy contentos de trabajar. Es un grupo excelente, siempre aprendemos un montón todos. Así que bueno, muchísimas gracias y agradecemos a Muriel y a todos los participantes de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Alejandro. Igualmente, gracias a ustedes.